Toy Story tiene un montón de personajes que en algún momento fueron protagonistas de una escena clave, se robaron una risa o hasta salvaron el día. Y después, así nomás, desaparecieron de la pantalla sin ninguna explicación. Nadie les dio un cierre. Nadie dijo, che, esto fue lo que pasó con vos. Hoy vamos a repasar a esos juguetes que quedaron en el olvido de la franquicia, uno por uno, y armar la teoría más sólida posible de que fue de sus vidas cuando la cámara dejó de apuntarles. René fue el héroe silencioso de la primera película. Sin él, Woody y Buzz Jamas hubieran alcanzado la camioneta de mudanza, así que básicamente le salvó el pellejo. Pero su suerte cambió rápido. En la segunda entrega ya aparece con el control remoto perdido, como ese aparato que todos tenemos en casa y que un día simplemente deja de servir porque alguien perdió la pieza clave. Reaparece funcional después, pero para la tercera película solo se le ve en videos caseros de la infancia de Andy, y en la cuarta ni eso, apenas un flashback. Todo indica que con los años se fue desgastando hasta dejar de moverse del todo, o que terminó donado junto con un lote de juguetes que ya nadie usaba. Un final discreto para el que abrió el camino a todos los demás. Wheezy es interesante porque literalmente desata la trama entera de Toy Story 2. Su pito se rompe, lo mandan al estante de los juguetes rotos, y ahí arranca toda la aventura de rescate. Al final de esa película le regalan un pito nuevito, y hasta se convierte en cantante de jazz, un cierre bastante dulce. El problema es que para la tercera película ya no está por ningún lado. La teoría más lógica es que el pito volvió a fallar y terminó descartado, pero hay también un dato de la vida real que pesa fuerte. Su actor de doblaje original, Joe Ranft, falleció antes de que se filmara la tercera parte, y eso probablemente influyó en que el personaje se dejara de lado. Lotso no es exactamente un personaje olvidado, porque todo el mundo lo recuerda como el villano de la tercera película, pero lo que sí quedó en el aire fue su destino final. Su historia es en el fondo una historia de abandono. Su dueña Daisy lo perdió. Lo reemplazaron sin que él supiera, y ese dolor lo transformó en una especie de dictador dentro de la guardería Sunnyside. Al final termina atado al paragolpes de un camión de basura, viajando quién sabe hacia dónde. Con el tiempo, entre el barro, la lluvia y el sol, lo más probable es que haya terminado desgastado, mohoso y deteriorándose de a poco a la intemperie. Un final tan amargo como su propia historia. Del lado opuesto tenemos a Barbie y Ken, que se llevan uno de los finales más lindos de toda la saga. Barbie llega a Sunnyside, donada por Molly, ahí conoce a Ken, y juntos terminan liderando la rebelión que derroca el régimen de Lotso. Después de eso, se quedan a cargo de la guardería y la transforman en un lugar donde los juguetes realmente son felices. Es como esa pareja que agarra un negocio quebrado y lo convierte en el mejor lugar del barrio. Ellos tuvieron el cierre perfecto, algo que muy pocos personajes de la franquicia lograron. Edge, la pizarra mágica, tuvo un momento de gloria en la segunda película, cuando dibuja el mapa que ayuda a identificar al secuestrador de Woody, un aporte clave para resolver todo el enredo. Pero para la tercera entrega, el propio Woody lo nombra directamente como uno de los amigos que se perdieron en el camino. No hay drama ni tragedia detrás de su salida. Simplemente parece que quedó entre los juguetes que Andy fue dejando de lado a medida que crecía, probablemente donado junto a otros. Si hasta acá te estás divirtiendo descubriendo estos detalles, dale like al video, que eso ayuda un montón a que le llegue a más gente. Y todavía quedan varios personajes por repasar, así que seguimos. Lenny, el binóculo, funcionaba como la vigilancia portátil del grupo en las primeras dos películas, siempre atento a lo que pasaba afuera de la ventana. Para la tercera película, desaparece por completo. Igual que con Wheezy, la explicación más fuerte combina dos cosas. Por un lado, Andy ya había crecido y dejado de usar varios juguetes, y por otro, está el mismo factor real detrás de cámaras, la pérdida de Joe Ranft, que hizo que varios personajes que él doblaba quedaran fuera del guión. Rocky era el forzudo del grupo, el que ayudaba con las tareas pesadas en las dos primeras películas, como ese amigo grandote al que siempre le pedís una mano para mover algo. En la tercera película, desaparece sin ninguna explicación puntual, víctima de lo que podríamos llamar la gran purga de juguetes que Andy dejó de usar con los años. No hay pista ni flashback que lo mencione, simplemente se esfumó del elenco.
Mr. Spell cumple un rol técnico dentro del grupo, decodificando mensajes y ayudando en las reuniones de Woody. Acá entra un detalle interesante. Los juguetes electrónicos, dentro del universo de Toy Story, corren un riesgo extra que los de peluche o plástico no tienen. Las pilas se pueden derramar, los circuitos se pueden arruinar, y eso los vuelve inútiles mucho más rápido. Es probable que a Mr. Spell le haya pasado justamente eso, y que terminara descartado antes de que nadie se diera cuenta. Esta dupla era inseparable, siempre ayudando a Woody desde el podio en las reuniones de la primera y segunda película, como esos dos compañeros que siempre andan juntos y hacen equipo sin que nadie se lo pida. Después de Toy Story 2, se esfuman los dos a la vez, y apenas los volvemos a ver en algún flashback breve. No hay separación dramática ni nada raro, simplemente el grupo se fue reduciendo y ellos quedaron afuera del recorte. El tiburón se hizo conocido por imitar a Woody en la primera película con esa frase tan particular, y hasta tuvo su momento útil ayudando a Wheezy a conseguir un pito nuevo en la segunda. Pero para cuando llega la tercera película, ya no forma parte del elenco principal, fue quedando afuera de a poco, como esos personajes secundarios de una serie que tenían su chiste recurrente y en algún momento simplemente dejan de aparecer sin que nadie lo note del todo. Los monitos del barril cumplían una función bien concreta, servían como cadena de rescate en las primeras dos películas y hasta aparecen en la escena de apertura, donde Andy imagina toda una aventura en la tercera entrega. El tema es que, al ser piezas plásticas chiquitas, eran facilísimas de perder, como esas piezas de un juego de mesa que un día buscas y ya no están. Lo más probable es que varios se hayan perdido de a uno hasta que ya no quedó suficiente grupo como para seguir apareciendo. El micrófono grabador que usaba Woody en las reuniones y que después Wheezy aprovechó para su número de jazz, desapareció sin ninguna despedida formal después de la segunda película. Es de esos personajes que uno ni recuerda que existieron hasta que alguien los menciona, pero que en su momento cumplieron su función sin hacer ruido de más. Chuckles tiene una de las historias más tristes de toda la franquicia. Fue el amigo original de Lotso, también abandonado por Daisy, pero a diferencia de Lotso, él no se volvió cruel, se quedó triste y golpeado por dentro. Bonnie lo termina acogiendo, y es el quien le revela a Woody la verdad sobre lo que realmente pasó en Sunnyside, una pieza clave para entender al villano. Después de la tercera película no vuelve a aparecer, y acá también entra un dato real. El fallecimiento de su actor de doblaje, Bud Luckey, hizo que el personaje quedara prácticamente retirado de la saga. Stinky Pete nunca tuvo la suerte de ser comprado o amado por un niño. Pasó toda su vida en un estante hasta que casi termina en un museo en Japón, encerrado para siempre en una caja de colección. Al final, termina en la mochila de una nena que le encanta dibujarle caras a sus juguetes. Suena como una pesadilla al principio, pero en realidad es justo lo que él siempre quiso. Una nena con la que jugar de verdad. A veces el final que más miedo da, termina siendo el más parecido a lo que uno pedía. Betty, o Bo Peep, fue donada antes de los eventos de la tercera película, pero regresó en la cuarta con un papel completamente distinto. Y acá está lo interesante de su historia. A diferencia de Lotso, que dejó que el abandono lo destruyera por dentro, Betty agarró esa misma situación y la usó para reinventarse. Se convirtió en una especie de juguete perdido independiente, tomando el control total de su propio destino, en vez de esperar a que alguien decida por ella. Para el arranque de la tercera película, ya quedaban solo 3 soldaditos del grupo original. Cuando ven venir la posibilidad de terminar en la basura junto con Andy, deciden saltar en paracaídas y abandonar el cuarto por su cuenta, antes de que alguien más decida por ellos. Es un final digno, de esos que uno elige, y no le tocan de sorpresa. Terminan sumándose a la guardería Sunnyside, ya bajo la gestión de Barbie y Ken, cerrando su historia por la puerta grande y por decisión propia. Y bueno, esos fueron los destinos más probables de los juguetes que Toy Story fue dejando en el camino. Algunos tuvieron finales lindos, otros bastante tristes, pero todos formaron parte de una historia que va mucho más allá de Woody y Buzz. Si te gustó este repaso, dale like, suscríbete al canal para más contenido así, y contame en los comentarios cuál de estos personajes te dio más nostalgia. Deja la palabra Sunnyside en los comentarios si llegaste hasta el final.